Hoy en Clubes del Mundo os hablaremos de los derbis más importantes de España. Queremos mencionaros que el clásico Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona no lo consideramos un derbi, al no ser un partido de rivalidad en cuanto a cercanía geográfica. Aclarado esto, empezamos. Derbi asturiano. El derbi asturiano es el partido de fútbol que enfrenta a los dos principales equipos del Principado de Asturias, el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo. La rivalidad extradeportiva existente entre las dos ciudades, de tamaño parecido, pero estructura socioeconómica y mayoría política históricamente diferentes, ha provocado desde sus comienzos que el encuentro disputado oficialmente más de 100 veces desde la fundación del Oviedo en 1926, la del Sporting data de 1905. Tanto en primera división como en segunda hay otros torneos, sea de máxima rivalidad. Para encontrar el primer derbi de la historia hay que remontarse al año 1926. El 5 de diciembre de aquel año se disputó en Gijón un partido entre los dos equipos correspondiente al Campeonato Regional de Asturias que ganó el Real Sporting por 2-1. Y vamos con el derbi gallego. El derbi gallego es el partido en el que se enfrentan los dos clubes con más historia del fútbol de Galicia, el Real Club Celta de Vigo y el Real Club Deportivo de La Coruña. Se han enfrentado en más de 200 ocasiones a lo largo de casi un siglo de una enemistad que nació en el mismo año de la fundación del Celta, en 1923. Los dos primeros enfrentamientos se produjeron en la temporada de 1924 al 25 del Campeonato de Galicia, ganando el primero de ellos el Deportivo por 3-0 en el antiguo campo de Riazor. E idéntico resultado al obtenido en el partido de vuelta en el campo de Colla, que de esta vez con victoria céltica. Y desde entonces se sucedieron los encuentros entre los dos equipos en diferentes categorías y campeonatos, la mayoría de ellos en primera y segunda división, pero también en segunda B, Copa del Rey y otras competiciones. Y vamos con el derbi de las Rías Altas. El Deportivo y el Racing de Ferrol tienen una rivalidad histórica que se inició entre finales de la década de 1910 e inicios de 1920. Desde entonces el Ferrol logró considerarse en el fútbol español. En La Coruña primero coexistieron el Coruña y el renombrado Depor tras abandonar la denominación de Sala Calvet. Además, Pontevedra, Vigo y Fortuna, estos dos últimos se acabarían fusionando para dar paso a lo que hoy en día es el Real Club Celta de Vigo. Pero en los primeros años de fútbol en la ciudad herculina, la rivalidad existente entre los dos equipos de la misma obligaba a mirar más lejos para buscar rivales, y ahí entró en escena el Ferrol. Derbi de la provincia de Alicante. El derbi o clásico de la provincia de Alicante es un partido de fútbol que disputan los dos principales equipos de esta provincia española, el Elche Club de Fútbol y Hércules Club de Fútbol. Estos dos equipos han mantenido desde siempre una rivalidad histórica que se remonta a sus inicios, aunque la relación entre las directivas de ambos clubes se ha caracterizado por la cordialidad. No es así con los aficionados de ambos clubes, en que los más radicales suelen protagonizar trifulcas, motivo que acarrea que los partidos se declaren como de alto riesgo. El motivo de que en ambas aficiones no reine la cordialidad y la hermandad reside en la rivalidad que siempre ha existido entre las ciudades de Elche y Alicante, que siempre rivalizan por quedar una encima de la otra en la mayoría de aspectos y no solo en deporte propiamente dicho. Bien, vamos al derbi de los Ancares. El derbi de los Ancares es un partido de máxima rivalidad entre el Club Deportivo Lugo y la Sociedad Deportiva Ponferradina. El derbi recibe este nombre por la Sierra de Ancares, que se encuentra entre Ponferrada y Lugo, separando así las dos ciudades que se encuentran en Castilla, León y Galicia respectivamente. Entre Lugo y Ponferrada hay una distancia de 114 kilómetros.
Actualmente ambos clubes están disputando la segunda división. Se disputó por primera vez en 1952 este derbi cuando los dos equipos jugaban en tercera división en Ponferrada, con triunfo de los locales por 5-2. Nos vamos a Andalucía Oriental, derbi de Andalucía Oriental. El derbi de Andalucía Oriental, también conocido como derbi oriental, es el nombre dado a los partidos que enfrentan al Granada Club de Fútbol y el Málaga Club de Fútbol, dos de los equipos más representativos de la región histórica de Andalucía Oriental o Alta Andalucía. El primer partido oficial entre ambos equipos fue en el campo de los Baños del Carmen el 10 de diciembre de 1933, durante el campeonato de tercera división de la temporada 1933-34, cuando el Recreativo de Granada, antiguo nombre del Granada Club de Fútbol, venció al Club Deportivo Malacitano, antigua denominación del Málaga Club de Fútbol, por el resultado de 1-2. Hasta la fecha llevan 34 victorias el Granada, 28 triunfos el Málaga y 26 empates. Derbi aragonés. Se conoce como derbi aragonés a los enfrentamientos de fútbol que se realizan entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. La rivalidad existente entre los clubes más representativos de ambas ciudades se remontan a la época entre 1948 y 1951 y enfrentaron a la Unión Deportiva Huesca, en lugar de la Sociedad Deportiva Huesca, y al Zaragoza Club de Fútbol. El derbi aragonés ha tenido como escenarios 4 campos de fútbol, 2 en la ciudad de Huesca, Estadio de San Jorge y el Alcoraz, y 2 en Zaragoza, Campo de Torrero y la Romareda. Anteriormente, al siglo XXI, los enfrentamientos eran más bien escasos, ya que el Real Zaragoza mayormente militaba en primera división. Pero con el descenso de los Maños a segunda, los enfrentamientos aumentaron. Derbi barcelonés o derbi catalán. El derbi barcelonés, también conocido como derbi catalán, es el nombre que reciben los partidos de fútbol que enfrentan entre sí pericos y culés. El Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español son los dos equipos más representativos de la ciudad de Barcelona. La rivalidad deportiva de ambos clubes se inició por primera vez en 1900 y se manifiesta mediante los numerosos enfrentamientos que a lo largo de la historia han disputado ambos clubes, tanto en partidos oficiales correspondientes a la Liga Española de Fútbol, la Copa del Rey, destacando la final de 1957, la Supercopa de España y la Copa de Ferias. Ambos equipos fueron fundadores de la primera. Como dato a resaltar, el equipo perico es el que el conjunto azulgrana ha ganado más veces. Derbi del Campo de Gibraltar. El derbi del Campo de Gibraltar es el nombre que recibe el partido de fútbol y la rivalidad entre los dos principales equipos del Campo de Gibraltar de España, el Algeciras Club de Fútbol de la ciudad de Algeciras y la Real Balompédica Linense de la ciudad de la Línea de la Concepción. Dicho duelo se vive con gran pasión por parte de los seguidores de uno y otro club. La primera vez que el Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense se vieron las caras en categoría nacional fue el 14 de noviembre de 1943. Se disputaba la 7ª jornada de Liga del Grupo Octavo de Tercera División y el Algeciras, que por primera vez militaba en categoría nacional, visitaba a la Valona en el campo de San Bernardo. El encuentro acabó con empate a 2. El Algeciras Club de Fútbol ha disputado 9 temporadas en Segunda División y Real Balompédica Linense disputó 6 temporadas en Segunda División. Y nos vamos a Canarias con el derbi canario. Se denomina derbi canario a los partidos que enfrentan a los dos equipos representativos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Un partido de mucha rivalidad e intensidad que desde siempre ha enfrentado a las islas de Tenerife y Gran Canaria y sus correspondientes habitantes. Los dos equipos han sido los dos principales equipos de Canarias prácticamente desde su creación. El Club Deportivo Tenerife y Las Palmas han disputado 71 derbis oficiales con 25 empates, 28 victorias de Las Palmas y 18 victorias del Club Deportivo Tenerife. Los mayores éxitos de la Unión Deportiva Las Palmas llegaron en los años 1960 y 70, siendo una vez subcampeón de Liga, y por parte del Club Deportivo Tenerife fueron durante la década de los 90, con 2 quintos puestos logrados en Primera. Derbi cántabro. El derbi cántabro o derbi montañés es el partido en el que se enfrentan los dos clubes con más historia del fútbol en Cantabria, el Real Racing Club de Santander y la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega. Es la rivalidad más antigua e importante del fútbol en Cantabria, aunque en la época reciente no se ha producido en muchas ocasiones. El Santander Racing Club nació en 1913 y el domingo 17 de agosto de 1913, organizado por el Comité de los Campos de Sport del Sardinero, se disputó el primer partido Racing Gimnástica de la historia, con victoria final de la Gimnástica por 0-5. Y mencionar que la distancia que separa a las dos ciudades de Santander y Torrelavega es solo de 27 kilómetros. Derbi leonés. El derbi leonés es un partido de máxima rivalidad que disputan la Cultural y Deportiva Leonesa y la Sociedad Deportiva Ponferradina, al ser los dos equipos más potentes de la provincia de León. A lo largo de la historia se han enfrentado en partidos oficiales correspondientes de Liga en Segunda División B y Tercera División de España, en Copa Castilla y León y alguna vez en Copa del Rey. Además han disputado múltiples partidos amistosos. La rivalidad entre ambos equipos no es comparable en toda la provincia de León. En estos partidos es normal que la afición visitante vaya en masa a apoyar a su equipo en el estadio contrario. En las estadísticas de partidos oficiales, la Cultural lleva 39 victorias, la Ponferradina 29 victorias con 21 empates. El último derbi leonés entre la Cultural leonesa y la Ponferradina se jugó en 2019, finalizando en empate a 1. Derbi de la Comunidad Valenciana. El derbi de la Comunidad Valenciana enfrenta al Valencia Club de Fútbol y al Villarreal Club de Fútbol. Ambas ciudades están separadas tan solo por 56 kilómetros. La rivalidad entre ambos clubes comenzó a ganar importancia a partir de 1997, cuando Fernando Roig no logró suceder a su hermano Francisco como dueño del Valencia Club de Fútbol y, de manera controvertida, optó por comprar el Villarreal Club de Fútbol, un equipo relativamente desconocido hasta ese momento. El Villarreal se fortaleció tras la fuerte inversión de Roig, desafiando la supremacía del Valencia como el club más grande de la Comunidad Valenciana, convirtiendo una rivalidad antes inexistente en uno de los derbis más importantes del país. Actualmente la rivalidad se ha convertido en un factor decisivo en cuanto a quién es el mejor representante del fútbol valenciano, tanto en España como en el mundo. Sus encuentros incluyen una semifinal de la Copa de la UEFA en 2004 y unos cuartos de final de la Liga Europa de la UEFA en 2019, ambos con victoria del Valencia. Derbi gaditano. El derbi gaditano entre el Cádiz Club de Fútbol y el Xerez Club Deportivo ha sido considerado en numerosas ocasiones encuentro de alto riesgo debido a la gran rivalidad entre las aficiones de ambos equipos y sobre todo por sus respectivas peñas ultras, las Brigadas Amarillas del Cádiz Club de Fútbol y los Halls XCD del Xerez Club Deportivo.
La rivalidad en estos encuentros, a diferencia de otros derbis en España, no es una cuestión puramente deportiva, pues aúna una serie de discrepancias políticas en cuanto a la gestión, gobierno y territorio de la provincia gaditana. Muchos de estos encuentros y otros contra equipos de municipios vecinos de la Bahía de Cádiz han sido escenario de batallas entre las aficiones, dando como resultado numerosos detenidos, heridos y hospitalizados. Otro aspecto a tener en cuenta en el malestar que sufre la ciudad de Jerez con respecto al modelo de gestión de la provincia que llevaba a cabo la Diputación Provincial de Cádiz, favoreciendo a la capital en detrimento del resto del municipio. De restos de municipios. Derbi Ezkerraldea. En la provincia de Vizcaya hay una larga tradición futbolística y no solo por parte del Athletic Club de Bilbao. El derbi de Ezkerraldea lo disputan dos históricos del fútbol vasco, como son el Barakaldo Club de Fútbol y el Sestao River, representado en el pasado por su equipo antecesor, el Sestao Sport Club. Sus duelos están marcados por la máxima rivalidad con desplazamiento masivo de unos y otros seguidores. Eso se explica al saber que solo hay unos 2,2 kilómetros de distancia entre Barakaldo y Sestao y 4 kilómetros si es por carretera. Ambos equipos jugaron varias temporadas en segunda división, sobre todo el Barakaldo, y ambos no estuvieron lejos de subir alguna vez a primera división. El derbi jienense. El derbi jienense es un partido de fútbol que enfrenta a los principales equipos de la provincia de Jaén, que son el Real Jaén Club de Fútbol y el Linares Deportivo. Ambos equipos han disputado sus enfrentamientos en Segunda División B y en Tercera División, además de haber disputado eliminatorias de Copa del Rey y Copa Federación. Es considerado encuentro de riesgo debido a la gran rivalidad entre las aficiones de ambos equipos. Los dos clubes jienenses iniciaron sus andaduras en los años 20, aunque han tenido diferente evolución. Mientras que el Jaén ha sufrido una refundación y dos cambios de nombre, el Linares ha padecido varias desapariciones y cambios de nomenclatura. En la actual temporada de 2022 al 23, el Real Jaén se encuentra en la Tercera Federación y el Linares Deportivo 2 categorías más arriba, en Primera Federación. Derbi del Sur de Madrid. Este derbi se disputa entre el Getafe Club de Fútbol y el Club Deportivo Leganés. Ambos clubes están situados en poblaciones próximas entre ellas y limítrofes al sur de la capital de España. Ha sido un enfrentamiento común desde la fundación de ambos clubes en divisiones regionales hasta la máxima categoría del fútbol español. El hecho de que este derbi se haya celebrado en tantas divisiones diferentes durante tanto tiempo lo hace muy especial. Existe la idea de que en los años 20 y 30 ya se jugaron derbis entre ambos clubes, aunque el primero documentado se produjo el 25 de abril de 1948 en Segunda Regional Ordinaria, nombre que tomaba la séptima categoría por aquel entonces. Los derbis con mayor rivalidad se produjeron en las décadas de los 80 y 90 en Segunda División y Segunda División B. Desde la temporada 2003 al 4 no se había producido de manera oficial ningún derbi del sur de Madrid hasta la temporada 2017-18, en la que coinciden por primera vez en la Primera División. Derbi de Moncayo. Este derbi se conoce por la rivalidad existente entre el Club Deportivo Numancia de Soria y el Real Zaragoza. Recibe esta denominación por el Moncayo, una cima montañosa entre la provincia de Soria y la provincia de Zaragoza. También hay aquí una gran rivalidad debido al alto número de sorianos que residen en la capital zaragozana. Entre Soria y Zaragoza hay solo 160 kilómetros, motivo por el cual se desplazan un gran número de aficionados visitantes al estadio del equipo local. La mayoría de enfrentamientos oficiales entre sorianos y maños
se han producido en primera y segunda división y en la temporada 2017-18 disputaron un play-off por el ascenso a la primera división, saliendo en esa ocasión victoriosos los numantinos que lograron pasar la eliminatoria. Actualmente, en la temporada 2022-23, el Real Zaragoza se encuentra en segunda división y el Numancia una categoría por debajo, en Primera Federación. Derbi madrileño. Este es el nombre que recibe el partido de máxima rivalidad entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Club Atlético de Madrid. Dicho duelo se vive con gran pasión por parte de los seguidores de uno y otro club, y el partido era considerado como de mayor intensidad y relevancia para los contendientes por encima del clásico Madrid-Barcelona. En consecuencia, a este último, la Liga planea presentar un logotipo de identidad visual propia del enfrentamiento para consolidar su imagen y reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de la historia se han enfrentado en partidos oficiales de diversa categoría, incluso en la Supercopa de Europa y en la Liga de Campeones, estando el balance de finales para dirimir el título de alguna competición oficial favorable a los blancos por 9-8. Dichos enfrentamientos ostentan, además, el honor de ser el encuentro que más veces se ha repetido en partidos oficiales en la historia del fútbol español. Y uno de los derbis que también con más frecuencia se ha dado en la historia del fútbol. Derbi murciano o derbi de la región de Murcia es el nombre que reciben los partidos de fútbol que disputan entre sí los clubes radicados en las localidades españolas de Cartagena y Murcia, pertenecientes ambas a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Los clásicos se celebran principalmente entre las entidades más eminentes de las dos ciudades, el Real Murcia Club de Fútbol y el Fútbol Club Cartagena, y anteriormente incluso el Cartagena Fútbol Club. Nunca hubo un derbi en primera división, ya que el Cartagena nunca pudo militar en la categoría de oro del fútbol español, pero sí en las restantes categorías, como la segunda división, segunda B o tercera división. La distancia en línea recta entre Murcia y Cartagena es de 43 kilómetros, pero la distancia en ruta es de 54 kilómetros. Derbi navarro-aragonés. La relación entre los dos equipos de fútbol de las ciudades de Pamplona y Zaragoza son viejas y han sido durante muchos años de cordialidad, haciendo del derbi navarro-aragonés un partido siempre especial para las dos aficiones. La buena relación entre los equipos principales de estas ciudades ha hecho que los vecinos fueran encargados de la inauguración de los estadios del otro. Así fue desde que Osasuna fuese el invitado en la inauguración del estadio de Torrero, jugando el 7 de octubre de 1923 contra el Iberia, propietario del campo, por esos tiempos y predecesor del Real Zaragoza. Y sería ya con esta denominación cuando el Real Zaragoza inauguraría su nuevo estadio de la Romareda, el 8 de septiembre de 1957, también en un partido contra el Club Atlético Osasuna. Años después, el 2 de septiembre de 1967, el Real Zaragoza visitaba el estadio El Sadar para inaugurarlo, jugando el torneo Ciudad de Pamplona contra el Victoria de Setúbal. En las estadísticas de partidos oficiales jugados entre ambos, el Zaragoza lleva 41 victorias por 35 del Osasuna y 21 empates. Derbi de Palma. Se conoce como Derbi de Palma o Derbi palmesano a la rivalidad existente entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Club Deportivo Atlético Baleares, clubes de la ciudad de Palma de Mallorca. Ambos clubes son, con diferencia, los más antiguos de la capital de la isla de Mallorca y han tenido una enconada rivalidad a partir de la extracción social de sus respectivos fundadores. Mientras el Real Mallorca era considerado el equipo de los poderosos, el Atlético Baleares nació a partir de sectores obreros y trabajadores de la ciudad. Este carácter se encuentra muy diluido en la actualidad y sendas aficiones son mucho más heterogéneas que en sus inicios,
pero el carácter fundacional sigue estando muy presente a la hora de definir la rivalidad entre sendos grupos de seguidores. Su rivalidad se ha mantenido muy viva a pie de calle, a pesar de encontrarse sendos clubes a niveles deportivos muy distintos. A partir de los años 60 y muy especialmente desde los años 80, cuando el Real Club Deportivo Mallorca dio un salto cualitativo y pasó a ser un asiduo de primera y segunda división, y el Club Deportivo Atlético Baleares permanecía en segunda B y tercera división. El derbi sevillano, también conocido como Gran Derbi, lo disputan el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié. El primer partido oficial entre Sevilla Balompié y el Sevilla Fútbol Club se produjo el 5 de enero de 1910 en un encuentro válido por la primera edición del Campeonato Regional de Andalucía y Extremadura, con un resultado final de empate a 0 goles, mientras que los primeros equipos de ambas sociedades jugaron por primera vez un 28 de noviembre de 1909, saliendo victoriosos los balompédicos. Como particularidad, cabe señalar que son los únicos equipos andaluces que han sido vencedores de las más antiguas y prestigiosas competiciones de España, la Copa del Rey y la Liga, además de encontrarse entre los 10 equipos que han militado en más ocasiones en la Primera División, motivos por lo que son considerados como dos de los clubes históricos del fútbol español. Y sin lugar a dudas, el derbi entre el Sevilla y el Betis es uno de los más seguidos del fútbol español, estando entre los 5 derbis más seguidos en toda España. En el balance de enfrentamientos, de momento, el Sevilla lleva la delantera con más victorias logradas que sus vecinos béticos. El derbi valenciano. Este derbi lo disputan los dos equipos más representativos de la ciudad de Valencia, el Valencia Club de Fútbol y el Levante Unión Deportiva. Este derbi se ha disputado 32 veces en Primera División, puesto que el Levante Unión Deportiva ha disputado 16 temporadas en la máxima categoría ante las 87 temporadas del Valencia Club de Fútbol. Y en la Copa del Rey, los enfrentamientos entre ambos equipos se reducen a 3 eliminatorias. El Levante no ha vencido en Mestalla en partido oficial desde 1937. Si bien durante la época anterior a la Guerra Civil Española, el Levante Fútbol Club había vencido en diversas ocasiones al Valencia Club de Fútbol en Mestalla. El Levante Unión Deportiva nunca ha ganado en dicho estadio, compitiendo en la Primera División de España como visitante, y siendo su última victoria en casa del Valencia Club de Fútbol la de un partido amistoso en 1955, cuando los granotas jugaban en Segunda B y vencieron por 1-3 en el viejo torneo Ciudad de Valencia, el cual no se volvió a celebrar tras dicha derrota. Todavía no se ha dado el caso en que uno de los dos equipos haya ganado ambos derbis en una misma temporada. Derbi vasco. Este derbi es el partido de máxima rivalidad entre los dos principales equipos del País Vasco, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián. Dicho duelo se vive con gran pasión por parte de los seguidores de uno y otro club. Estos dos equipos han mantenido desde siempre una rivalidad histórica que remonta al año 1909, fecha de creación de los donostiarras. La relación entre las dos aficiones ha sido la mayoría del tiempo pacífica. Peor es la relación entre las directivas de ambos clubes, las cuales han roto relaciones en más de una ocasión, especialmente por culpa de los intereses de ambos en negociar convenios con los mismos clubes, fichar a los mismos jugadores o también por haberse llevado a algún jugador de una cantera a otra. La Real Sociedad mantenía una política deportiva similar a la del Athletic, que era jugar solo con jugadores de su propia cantera o con orígenes vascos o navarros, y con la que ganó 2 ligas consecutivas, pero a finales de los años 80 el equipo donostiarra cambió su política y comenzó a fichar jugadores extranjeros.
Como particularidad, cabe señalar que son 2 de los 5 únicos equipos vascos que han sido campeones de la Liga y Copa Española. El derbi tarraconense es el duelo de máxima rivalidad entre los clubes más importantes de la provincia de Tarragona. Por un lado el Reus Deportiu y por otro lado el Gimnàstic de Tarragona. Ambos equipos se enfrentaron en segunda división, en segunda B y en tercera división. Hay que tener en cuenta que a ambas ciudades solo les separan 15 kilómetros, por lo que hay desplazamientos masivos de los aficionados del equipo contrario. Este derbi ya no se volverá a repetir, ya que por desgracia el Reus Deportiu desapareció en 2020 a causa de las elevadas deudas que tenía el club rojinegro y que no fue capaz de saldar. Y vamos con el derbi burgalés. La historia de los enfrentamientos entre mirandeses y burgaleses se remonta a los años 40. Cierto es que anteriormente hubo algún encuentro pactado entre equipos de ambas localidades, pero con la oficialidad de un campeonato de liga debemos retroceder a la temporada de 1946 a 47 para vivir el primer enfrentamiento. En aquel entonces ambos equipos disputaban sus partidos en la tercera división y cierto es que en aquella etapa el Burgos mostraba una cierta superioridad en los marcadores finales. Tras varias temporadas compartiendo categoría y grupo, hubo ausencia de derbis durante 33 años. Habría que esperar al 12 de octubre de 1988 para que Miranda y Burgos se enfrentaran nuevamente en la única eliminatoria de Copa del Rey disputada por ambos y en la que los capitalinos se impusieron de forma clara y pasaron ronda. Por entonces el equipo burgalés era el Real Burgos, que jugaba en la segunda división, mientras que los mirandeses lo hacían en tercera. Hace muy poco el derbi entre el Burgos Club de Fútbol y el Club Deportivo Mirandés se celebró por primera vez en segunda división. Otros derbis de España. No podemos mencionar a todos los derbis en España, dado que el vídeo tendría demasiada duración, lo comprendéis, ¿no? Pero aquí solo unos cuantos más. En el derbi extremeño se enfrentan el Club Deportivo Badajoz y la Asociación Deportiva Mérida. Un derbi muy apasionado es el guipuzcoano entre la Real Sociedad y la Sociedad Deportiva Eibar. El derbi castellano entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Salamanca tuvo mucha repercusión en el pasado. La Unión Deportiva Salamanca ha dejado ya de existir. El derbi de las Rías Baixas entre el Celta y el Pontevedra tuvo mucha importancia en la década de los 60 y 70, cuando el Pontevedra llegó a jugar en primera. En la comunidad catalana tiene mucha tradición el derbi del Vallès entre el Centre d'Esports Sabadell y el Terrassa Fútbol Club. En el Levante español tenemos el derbi castellonense entre los dos clubes más fuertes de la provincia, el Villarreal Club de Fútbol contra el Club Deportivo Castellón. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos y amigas. Este ha sido bien largo. Si os ha gustado el vídeo, compartirlo, dejar vuestros comentarios y también podéis haceros socios de Clubes del Mundo y apoyar con el botón de gracias situado en cada vídeo. Nos vemos como siempre en el próximo. Chao, chao.